Solo deciros un poquito el trabajo que Kalala ha venido haciendo sobre este tema. Nosotras empezamos a seguir el tema de los grupos antigénero, le llamábamos fundamentalistas en aquel entonces, allá por 2016, 2015, cuando después de las movilizaciones para intentar frenar el cambio de la ley de aborto en España, y en 2019 creamos una iniciativa con fondos de mujeres de América Latina y de Europa para fortalecer el movimiento feminista, para intentar pues, contrarrestar el auge de grupos antigéneros y de extrema derecha. Nuestra teoría era que nosotras lo estábamos haciendo bien, que estábamos consiguiendo influir en la sociedad, estábamos cambiando los valores, las jóvenes cada vez eran más feministas y que entonces lo que teníamos que hacer era seguir apoyando al movimiento feminista para que hiciera sus cosas. Le pusimos al proyecto On the Right Track con esta idea de que nosotras íbamos bien, íbamos así, no quiero usar estos lenguajes, pero ganando. Y es verdad que a día de hoy, en 2024, la sensación ya no es esa. Sí que hay como una especie de sensación de derrota y ya estamos viendo claramente cómo los grupos antiderechos están en los gobiernos, están influyendo en las políticas internacionales, están atacando a los movimientos, están atacando a las activistas y sí que hay cierta sensación de derrota. Y todo esto en un contexto de régimen de guerra, de políticas racistas, de control de fronteras, de medidas de austeridad que parece que nos vienen aquí en Europa y bueno, una crisis sistémica que ya venimos años nombrándolas y bueno, no, esa sensación de que estas respuestas más antiderechos y más ultraconservadoras, por no usar la palabra que Sonia sí que ha usado, de corte fascista, pues puede ser que se lleven el gato al agua, ¿no? Que consigan imponer sus propuestas. Entonces, bueno, como yo soy optimista de naturaleza, pensar en qué oportunidad, ¿no? Tenemos el movimiento feminista antirracista, vamos a ponerle muchos nombres. Me quedo también con la energía que nos ha traído Ceci esta mañana, ¿no? Creo que era TOG, lo que nos tocaba hoy. Y bueno, ¿no? De pedir perdón, pero también pedir la escucha y traer el fuego. Entonces, esa oportunidad en este contexto, ¿no? de crisis sistémica. Hemos hablado también de la izquierda en el panel anterior, ¿no? Y parece que aquí en el Estado español estamos desmontando la izquierda machista y autoritaria, que eso también es una oportunidad. Pues a ver si podemos colocar y comunicar cómo nosotras entendemos que se hace política, ¿no? Y cómo hacemos la política nosotras. Y bueno, espero que estas súper compañeras que tengo hoy en la mesa nos van a hablar un poco de todo eso. Y vamos a empezar por Lucrecia Vaquero, que la tengo en la otra punta. Ella es consultora de comunicación para organizaciones de derechos humanos, especializada en diseño de campañas de sensibilización e incidencia, enmarcado estratégico y narrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de su tiempo está pensando en cómo generar un cambio social en personas no sensibilizadas a través del relato. Ella lleva muchos años trabajando, colaborando con Kalala en la construcción de narrativas para contrarrestar discursos antiderechos en el marco de este proyecto de On the Right Track. Y ella hoy nos va a compartir un poco pues, el ecosistema mediático donde están operando estos grupos antigénero y de extrema derecha y nos ayudará a entender por qué sus discursos están ganando seguidores. Hola. ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar, bueno, me siento muy agradecida por la invitación, por estar aquí hoy y participar en este espacio. Voy a utilizar una presentación porque quiero contar muchas cosas. Entonces, aunque igual voy pasando de puntillas, bueno, en las diapositivas habrá bastante información que resume y si luego queréis comentar algo más o hablar conmigo, yo voy a estar hoy todo el día aquí y mañana también, ¿vale? Vale, sí, o sea, yo tomo
como más perspectiva de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Se ha centrado mucho en lo que es los grupos antigénero, ¿no? Y yo voy a hablar en general de discursos y ecosistema antiderechos, porque realmente lo que están haciendo estos grupos y estas narrativas es atacar derechos de minorías, no solamente bueno, eso, ¿no? O sea, no solamente derechos reproductivos de mujeres, o sea, es minorías, disidencias y movimientos que desafían el status quo, ¿vale? En este sentido, hablaré bueno, de tres cosas. Em, vale, primero, bueno, porque en la respuesta, ¿no?, a por qué hay una eclosión de los discursos antiderechos, para mí hay como tres razones. Una es el dinero que se está invirtiendo que se ha invertido en un ecosistema mediático que lo sostenga, ¿no? El segundo tiene que ver mucho con el papel de las redes sociales, sus vínculos con la ultraderecha directamente, grupos antiderechos, censura y diseño de los algoritmos. Y por otro lado, hay otra razón que a mí me parece que tiene también un cierto peso, que es la construcción del discurso, o sea, cómo construyen el discurso, cómo apelan a la gente, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, em, vale, los discursos antiderechos no son nada como nuevo, ¿no? Sino que tienen como siglos ya. Pero sí que es nuevo como el ecosistema o la inversión, ¿no?, política que se ha hecho en un ecosistema que lo sostenga, ¿no? Y entonces bueno, creo que antes lo ha dicho Sonia Correa, que es los años 70, en concreto la administración de Nixon, es cuando empiezan a darse cuenta. Bueno, claro, en los años 70 salimos de toda una eclosión de movimientos, ¿no?, durante los años 60, ¿no?, el movimiento feminista, Stonewall, los movimientos contra la guerra de Vietnam. Entonces la administración de Nixon se da cuenta de que bueno, de las universidades pues salen gente con una orientación progresista. Esa gente va a ser la que en el futuro pues como que mandará, ¿no?, en el país, y entonces deciden que hay que revertir esta tendencia. Entonces crean think tanks, crean bueno, plataformas, crean becas, ¿no? Y bueno, en todo un sistema para incidir en la agenda mediática, primero en crear conocimiento conservador y después en que este conocimiento o estas personas o estas expertas, ¿no?, vayan a medios de comunicación, a través de agencias de medios y demás. Entonces, desde entonces ha ido como evolucionando mucho. Bueno, que actualmente esto es como como gráfico, es como una muestra, no recoge para nada todas como todas las entidades que están detrás, ¿vale? Pero bueno, es para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿cuál es el ecosistema mediático, no? Pues hay desde lobbies, fundaciones, plataformas varias, ¿no? Y think tanks o estrategas, ¿no?, o centros que piensan. O sea, luego hay medios o plataformas de comunicación propias, ¿no?, que pueden ir desde portales de noticias que suelen ser, bueno, que tienen como una línea sesgada, es decir, que plantean como opinión con un formato aparentemente informativo, pero que no es así. Generadores de bulos o noticias falsas, y también, bueno, eso, ¿no?, plataformas donde se puedan publicar como artículos de opinión para luego moverlo en otras redes, ¿no? Luego también hay foros, comunidades online. Bueno, muchas tienen que ver con ciertas subculturas, ¿no? Pues tanto la gamer como también el tema de la defensa, ¿no? Entonces, bueno, hay como toda una serie de foros y comunidades online y grupos, ¿no?, creados, o sea, grupos muchos también a veces en torno a temáticas como las monedas, ¿no?, el blockchain, las nuevas monedas y demás.
Luego, influencers, voceros y expertos. Y por último, hay bueno, redes sociales encriptadas como Telegram o WhatsApp, donde se difunden como las noticias, ¿no?, que previamente han salido pues, en otros medios y plataformas de comunicación. Vale. Bueno, quien quiera tener referencias sobre el ecosistema mediático, si quiere que luego me pregunte, porque hay varias investigaciones publicadas que son bastante interesantes. Otro factor, ¿no?, que influye en el auge de los discursos antiderechos es los vínculos de redes sociales como Twitter o Facebook con la ultraderecha o con ciertos grupos antiderechos, ¿no? En ese sentido, como lo más destacable, Elon Musk, que es el CEO de Twitter, pues ahora mismo en estas elecciones acaba de financiar la campaña de Donald Trump. O sea, porque, para que veáis como el vínculo que es absolutamente directo. O Mark Zuckerberg parecía que se había querido como desvincular un poco, ¿no?, del tema político, porque ya tenía como escándalos previos, ¿no?, a las espaldas, ¿no?, con Cambridge Analytica y demás, pero ahora acaba de contratar a una asesora del gobierno de Netanyahu para la censura de contenidos. O sea, el gobierno de Netanyahu es un gobierno de ultraderecha. Bueno, o sea, y que una persona, o sea, que una sionista esté al frente de la gestión de contenidos, pues os podéis imaginar el nivel de censura que puede haber, que ya, de hecho, ya existe. O sea, ya las redes sociales, hay una censura muy grande y hay incluso cierre de canales. Está habiendo bueno, muchos cierres de canales, muchas palabras que no se pueden pronunciar, en fin. Vale, y ahí vamos a lo siguiente, ¿no?, que tiene que ver con los algoritmos en las redes sociales. Las redes sociales, claro, lo que buscan es monetizar, es hacer dinero, ¿no? Entonces, lo que quieren es, para eso lo que quieren es mantenerte el máximo tiempo en la plataforma. Esto hace que se potencien las fake news y las expresiones de odio. ¿Por qué? Porque son las que generan más interacciones, ¿no? Porque es un contenido que es problemático, polémico y genera clickbait, ¿sí? Entonces, vale, ¿esto qué es lo que hace? Pues que, bueno, este diseño que tienen las redes sociales hace que reforcemos nuestras creencias preexistentes, y esto dificulta muchas veces que haya como un debate más o menos sano, ¿no? Sino que estamos siempre, bueno, expuestas a la misma información que ya previamente o bien tiene que ver con nuestras creencias, ¿no?, que es lo que se llama el sesgo de confirmación, o bien bueno, o sea, es contenido polémico que ha generado previamente una interacción. Vale, y aparte de eso, o sea, aparte de las redes sociales, el diseño, el hecho de que bueno, de que tengan, de estos vínculos que tienen con la ultraderecha, hay un factor que para mí es muy importante, que es cómo los grupos antiderechos construyen sus mensajes, ¿no? Y cómo bueno, antes en la mesa anterior también se hablaba de malestares, ¿no? Cómo se está capitalizando malestares que son reales, como, bueno, acabamos de salir de una pandemia, crisis económica, sensación de inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los reinterpretan y dicen que, bueno, que la culpa de todo esto es un enemigo común, ¿no? Un enemigo que es como un enemigo muy heterogéneo, que puede ir desde, pues eso, ¿no?, las mujeres, los migrantes, las disidencias, pero bueno, es lo que están haciendo, ¿no? Entonces utilizan estos chivos expiatorios como amenazas, ¿no?, que es tanto amenazan la crisis de bienestar como suponen una crisis de valores. Y ya está. Sí. Gracias, Lu. Perdón por cortarte, que esto es súper rollo. Luego yo, o sea, os estoy cortando para que luego pueda haber preguntas. Entonces, luego nos cuentan más, ¿vale?
Ahora pasamos a un segundo bloque donde vamos a hablar más de cómo estos actores están entrando en los gobiernos a nivel nacional y, bueno, pues están consiguiendo crear leyes, abolir leyes más progresistas y están trayendo sus agendas y sus políticas de género. Entonces vamos a comenzar con Kinga Jelinska. Ella es directora ejecutiva y cofundadora de Women Help Women, una organización feminista que coordina un servicio online de asesoría sobre aborto y que facilita el acceso a la píldora abortiva en todo el mundo. También es cofundadora de Abortion Dream Team en Polonia y de la iniciativa europea Abortion Without Borders. Su trabajo se centra en crear, apoyar y dotar de recursos a redes feministas para el acceso a medicamentos abortivos. Ella es de Polonia y hoy nos va a hablar pues cómo está afrontando el movimiento feminista en su país, las restricciones al derecho al aborto y, bueno, las restricciones al activismo feminista en general. Así que, Kinga, todo tuyo. Thank you, Maria, and good afternoon. I will be speaking in English. Yes, I do run an international feminist activist nonprofit called Women Help Women. Next. And I also have slides. So we provide information, support, and access to abortion pills sent by post. And we are the single biggest provider of abortion care for a country of Poland, in contact with about 20,000 people yearly, while for comparison, the state of Poland is providing not even 400 abortions a year. We provide 20,000. We are also well organized and united in a network called Abortion Without Borders, which helps people to get the pills, but also to travel abroad and organize logistics and payments within Europe in the clinic. And as mentioned, I also represent a Polish pro-abortion group called Abortion Dream Team. Next. So we feel we are part of a movement that is working for self-managed abortion with pills, and we understand it as abortions done at home with no to as little contact as possible with formal healthcare system as possible. Those activities, next slide please, form a counterculture to the mainstream norms that are consolidated by the legal and medical paradigms that we see on abortion. Those norms are based on control, rationing of abortion, exclusion, arbitrary decisions on who deserves to have an abortion and who doesn't, based on classifications of reasons and length of pregnancy. I want to stress that those limitations are discriminatory in nature. They are also against evidence, human rights standards, and public health recommendations, including the WHO. In activism around self-managed abortion, the user of pills is put in the center. And the movement is created by people for people and run by people like myself, people who had abortions with pills, in order to protect ourselves from harms instituted by state through medicalization and criminalization of abortion. How we do it practically, we operate hotlines, online intervention, accompaniment, and see abortion as social good. We work in close alliance with queers, sex workers, anti-racist groups, and pro-migrant activists because, to be honest, we are often the same group of people. We align on values, and certainly we align on the vision for autonomy and liberation. And I feel it's important to mention this because here in Europe, there is a specific lobby that is very much pushing the exclusionary politics, in particular against trans and sex workers, trans people and sex workers. So as to be expected in a country like Poland, this feminist intersectional agenda and immodestly admitting our success in terms of actual impact are met with a reaction of anti-gender actors and anti-rights actors. I will focus here on a case study of a collective I take part in called Abortion Dream Team. Please, next slide. Which is undoubtedly the most visible group working on abortion in my country and very present in the media. Next slide.
The hotline number of our network went viral during the street protest in 2020, the infamous year when Poland restricted the anti-abortion law even further, all orchestrated by the populist government. We are honored and enjoy massive social trust in the country and support, with the number, as you can see here, graffitied on in many places on the walls, governmental buildings, ministries, churches, and put on billboards. Next slide. But as Abortion Dream Team, we have been subject to judicial harassment, subject to now countless investigation and police interrogations in Poland, street campaigns with anti-abortion vans showing our faces, you can see it above, saying abortion killing team. Here, you can also see the reaction of the supporters who oftentimes block the van on the street. They resprayed the banners, they vandalized the banners in order to protect us. Next slide. So we also decided to buy our own van, right? And ride around the country to promote abortion. We are also very aware that those harassments are aimed specifically at exhausting our resources, at wearing us down and distracting us from the actual work. We know that they are a function of popularity and success. Next slide. Continuing on the judicial harassment, one of us, Justyna Wydrzyńska, was convicted in 2023, last year, in a criminal trial for helping in abortion. What did she do? She sent a set of abortion pills to a woman who was a victim of a domestic violence situation. The case started because the husband of this woman literally called the cops on his own wife. The cops came, confiscated the pills from her purse. So the pills were never taken, never actually swallowed, yet Justyna was convicted for an intent to help. Sadly, the woman that she was trying to help, stripped away from safe option, resorted to dangerous methods and nearly died. This was an unprecedented case in Europe of a well-known activist facing criminal charges for aiding somebody to get an abortion, supported by many of you in this room, but also human rights organizations such as Amnesty, Human Rights Watch, Frontline Defenders, EU parliamentarians, UN agencies and bodies, many feminist allies, of course, and most importantly, common people of Poland. The anti-gender organization in Poland called Ordo Iuris inserted themselves into the courtroom to build their own publicity as a sort of a quasi-prosecutor, allegedly representing public interest, and mind me, specifically representing interest of the fetus and his successors. Please make note, good note of a male pronouns used in regards to the fetus. So in the courtroom, Justyna was found guilty of helping, guilty of empathy. But in public opinion, she won on all accounts. Her case moved many and significantly contributed to social decriminalization of abortion in my country. And now I'd like to share with you 4 points reflecting on strategies that worked for us in public communication to increase social support for us and decrease and demask the anti-rights and anti-gender influence. Next slide. So first of all, we showed that this case is not just about 2 women united in the need of abortion. We showed that it was about systemic violence deeply embedded in state institutions. We built a campaign to show that personal is political and showed how Justyna and Anna became victims of the anti-rights ideology adopted by the state apparatus. We were often asked in those times by the journalists, so often, were we afraid of the anti-abortion protesters that would be there at each of the 7 court cases with their rosaries and fake fetuses and whatnot, right? We were not afraid of them, but we were infuriated by the state who orchestrated this spectacle, dismantled the rule of law. We were disgusted and called out on the parody of justice system that was being performed in this courtroom. Our opponents were to be found in the corridors of the parliament, of courts, and biggest media outlets. The judge assigned on the case was appointed politically by the government that dismantled the independent judiciary. The very same day the judge convicted Justyna, she received a major promotion to a higher court of appeal.
Additionally, we brought the idea of obstetric violence to the broader public. We showed that mainstream gynecological societies in our country act as pussy police. They are deeply anti-abortion and they are not allies to women. Those frameworks, what it did, it broadened the perspective of what this case was really about and exposed who were the anti-rights actors. Such broader optics also opened new allyships. We showed the public that this is a political trial against women and against human rights activism. The second strategy was to be red in the face, but not due to embarrassment, guilt, or shame, but because we put a lot of red lipstick for the show and for the celebration of abortion. In other words, our communication was no shame, no regrets, no stigma, bold messaging. Justina multiple times said she does not regret what she did. In fact, she would do it again in a heartbeat. Irritated prosecution continued to submit evidence in form of our media interviews given in the meantime as criminal prognosis of Justina, where we saw ourselves talking about ongoing activism and that we would not stop. We even switched to glitter suits for the verdict, to physically embody that this is a travesty of justice and that we are proud of what we do. Next slide. We reenacted the crime of giving abortion pills to others in the corridors of court, passing pills one to another, and in the actions there were activists but also parliamentarians that showed the pills in the parliament and also in TV. Next slide. One of us, Natalia, showed the pills and told in detail that the instructions on how to do your own abortion in the parliamentary debate. And I'm pleased to announce that this item will forever be kept online on the Parliament's website because this is by law. They just have to keep it. To be honest, we show the pills and the hotline number wherever we can, so I should stay true to my words. Here are the pills. Next slide. We are really well aware that the antis, in fact, were using us to increase their own visibility. Occasionally, we play along. Natalia lately swallowed abortion pills on the conservative right-wing live TV to a complete despair of the journalist, as you can see her face. Natalia commented ironically that not only she will survive the swallowing of the abortion pills, she will even survive this show. The aim was to reach, of course, the viewers because one thing is certain, dears. People need abortions no matter what their political beliefs are and no matter what TV stations they are observing. And just a couple of weeks ago, we have announced opening the first abortion clinic in Poland. And the Ordo Iuris, of course, started a campaign against our clinic. So we publicized that, and then our crowdfunding increased. So we found that using celebration of abortion, irony, humor, parody to demask the hypocrisy, the lack of humanism of anti-gender actors, including the states, was actually effective. Next slide. And thirdly, we show that abortion is not a matter of debate. It's a fact of life. It is not about anybody's opinion. We underline that putting human rights activists against anti-gender actors to supposedly present symmetrical oppositions or symmetrical opponents in media, in parliamentary commissions, in courtrooms is simply unacceptable. Those are fake binaries. Those binaries are in fact already deeply misogynistic. It took us years of being watchdogs, of calling out those dynamics in the media, but little by little it bore fruit. The other fake binary that we continuously deconstruct is a pregnant woman, pregnant person versus fetus. The over-visualization and over-manifestation of fetus centrism, as we call it, is an anti-rights strategy. The focus on length of pregnancy and lowering the gestational limits nowadays is the main anti-abortion strategy everywhere, including Western Europe. And lastly, and last slide, and maybe most importantly, we made the stories personal and relatable. We launched the campaign I Am Justina to ask people about their values. Simply, what would you do if you had the means and could help somebody? Would you help or not? It was very well received. We showed that helping in abortion is a basic act
of empathy and trust. And in all media appearances, we always talk to the people who might directly need help. We give abortion back to common people. We literally and figuratively keep abortions in our hands. We reappropriate the abortion experience. We reclaim political spaces. And if they don't allow us, we simply squat them. So we also say, if your partner is against abortion, just dump him in order to make the problem tangible and intimately relatable. Partners and doctors who think that they can call cops on you feel even more empowered to do so in times where populist, misogynist bodies are leading in the governments. Simply put, this is not about somebody else's problem. This is about your life. I hope that those reflections are helpful. This is a very particular context of Poland and Europe, and I want to acknowledge it. And thank you very much for giving me the voice. Vale, seguimos con este marco más de políticas a nivel nacional y vamos con Claudia Areli Rosales. Ella es mujer mestiza, feminista, involucrada en los procesos por la educación integral en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos desde hace 28 años. Es socia fundadora de la primera organización de mujeres que viven con VIH en Guatemala y en la actualidad es integrante de la organización de mujeres Tierra Viva, donde acompaña procesos organizativos, formativos, de comunicación e incidencia de grupos integrados por comadronas, lideresas, adolescentes y jóvenes. Claudia nos va a hablar un poco de cómo en los grupos antigénero, ya hemos nombrado a uno, el Opus Dei, están influyendo sobre las políticas de aborto en la región, en países como Nicaragua, El Salvador, y también cómo están operando en Guatemala, ahora que parece que los tenemos en la oposición, ¿no? Pues dale, Claudia. Empiezo, muy bien. Bueno, compartirles un poco en relación al alcance de los grupos antiderechos y los ámbitos en que actúan en Centroamérica y en Guatemala, ¿verdad? Contarles que actúan en todos lados. Ya las compañeras del panel anterior les platicaron un poco, ¿verdad? Y es importante reconocer los poderes y la capacidad que estos grupos tienen de acercarse a los grupos sociales, apoyándose fuertemente en lo religioso para influir en las mentes y en los pensamientos de la colectividad y posicionándose a sí mismos como defensores de lo que ahora ellos llaman derechos, ¿verdad? Entonces, o lo que ellos están llamando derechos, que en realidad son muy, muy interesantes. Entonces, por ejemplo, Guatemala es actualmente la capital iberoamericana de defensa por la vida y la familia y pues ha tenido toda una actividad muy interesante en torno a esto, en lo político, pero desde lo religioso. Actúan en los territorios locales, ¿verdad? Acercándose a las poblaciones. Esta, por ejemplo, es la iglesia más grande neopentecostal en Guatemala y esta es un municipio cabecera del centro occidente en Guatemala, en Chimaltenango, un municipio también declarado como el primer municipio pro vida y familia, y donde ustedes ven pues los segmentos sociales que se encuentran en uno y otro lado, pues son los representativos. Bueno, este es el más representativo del país porque es la población, esto es popular y aquello es un poco más clase media alta para arriba, ¿verdad? La siguiente, actúan desde los territorios locales, les decía, ¿verdad? Acercándose a donde las poblaciones sienten la pertenencia, que es en las iglesias, son parte de las iglesias, conocen el discurso, se lo apropian y lo emplean a su conveniencia, instalando sus interpretaciones de los mensajes que las personas consideran sagrados, porque saben que lo sagrado no se cuestiona, y eso es algo de la herencia que tenemos de la colonia, ¿verdad? No debemos cuestionar, y ellos hacen este tipo de actividades en las que van promoviendo arte, participación de juventudes, y se
Y aquí esta última foto la tomé saliendo de mi casa antier hacia el aeropuerto. Esto es la entrada al Congreso de la República de Guatemala, donde está nuestro Senado, ¿verdad? Y ahí están, tienen una permanencia de estar con eso frente a las puertas, ¿verdad? Y pues se suponía que era solo 40 días de rezo contra el aborto en la cuaresma, que es previo a Semana Santa, pero ahora están todos los días, ¿verdad? Son parte de partidos políticos, ¿verdad? Y tienen participación en los comités cívicos. Allá tenemos una municipalidad en San Juan Zacatepeques y acá tenemos el sur de Guatemala en un municipio de Retauleu, donde además pues se comprometen mucho con posicionar el asunto de Israel, pero Israel como desde lo religioso, pero lo asocian con el Estado, ¿verdad? Hacen algo que mezcla lo patriótico y lo divino como algo incuestionable. Entonces hay que hacer la defensa de lo nacional y la defensa de la fe, pero de este tipo, ¿verdad? Tienen astucia para configurarse como personas probas y ante la población porque son respetuosas y practicantes de lo sagrado y de la defensa de lo nacional, y esto me recuerda a imágenes como esta del centrito, ¿verdad? Que allá estamos viendo hace dos presidentes, y este es el presidente saliente o el que salió el año pasado, porque ellos son muy patrióticos y muy defensores, muy héroes y muy santos, igual que la campaña que nos llegó a Guatemala ahorita en ocasión del 12 de octubre, ¿verdad? Que estaba acá en España, ¿verdad? Que fueron héroes y santos, que no fueron ni genocidas ni esclavistas. Y me recuerda también a lo que sigue pidiendo la presidenta Sheinbaum en México. Las siguientes se valen de todo el andamiaje instalado por algunos siglos en la educación e instituciones sociales que dan por propia, o sea, por de nuestro lugar, la familia, pero la única y heterolineal, la iglesia y la escuela, ¿verdad? El territorio centroamericano está configurado en esta lógica de funcionamiento que se fortalece cada Semana Santa, ¿verdad? Pero yo no sé, yo quería que tratara esta de en medio lástima que está muy alto, porque esta fue muy interesante, porque fue el 28 de septiembre la del centro. Estábamos en un lugar de actividad en ocasión de la despenalización del aborto, y justamente iba pasando una de las procesiones más grandes fuera de Semana Santa en Guatemala. Y entonces ahí está mi compañera con su pañuelo y estábamos viendo pasar la procesión. Y nosotras acabábamos ellas de hacer un performing y cabal iba pasando la procesión. Bueno, estas son cosas que nos pasan y que nos vamos viendo también en esto de disputar el territorio incluso público, porque es que Guatemala, aquello no se puede cuestionar, o sea, la procesión no se puede cuestionar, pero a nosotras sí nos cuestionan, a nosotras sí nos limitan, a las compañeras sí las agredieron de alguna manera, o sea, que cómo no pueden respetar a Jesucito y no sé qué, y que nos tuviéramos que replegar, y por eso estamos ahí replegadas, pues, y vimos pasar a Jesucito y a la Virgen y tal, y cada quien con su fe, pero, ¿verdad? El territorio tiene privilegio para algunas y la desventaja para nosotras. Siguiente, hay que observar cómo la iglesia que se posiciona y defiende estos grupos hacen como una interpretación de Israel como el pueblo elegido de Dios, y de esa cuenta influencian perversamente a las personas con respecto al Estado-Nación de Israel y su simbología. Y hay autoridades locales municipales que colocan estrellas de David en sus instalaciones y colocan nombres asociados en calles y monumentos y parques. Y permea tanto en Guatemala esto que lo de la bandera está en las calles, en algunos postes, en las carreteras. Bueno, como les digo, esa instalación que hacen de esas grandes estrellas en los municipios, y es una cosa así como muy, muy fuerte, pero lo hacen desde lo religioso, pero usan la simbología que nos lleva la mente a otras cosas, y entonces hacen como un discurso anti-Palestina, pro-Israel, bien fuerte, bien perverso, ¿verdad? Y nos asocian a nosotras, bueno, entonces las palestinas, las abortistas, las gays, las huecas, las aborteras, y ahí estamos todas metidas, ¿verdad? Entonces hacen como ese juego. Entonces, ¿quién va a querer eso en el país con todos esos epítetos? Y nosotras ahí, pues sí, aquí estamos las aborteras, aquí estamos las gays, aquí estamos las brujas, y seguimos con esa defensa.
Por otro lado, pues estamos viendo, ¿verdad? Las cuestiones en Centroamérica, que nosotras estamos ahorita estrenando un gobierno en el que tenemos algunas esperanzas, pero no dejamos de pensar en lo que exponía hace rato mi compañera en Honduras y lo que ya sucedió en El Salvador. O sea, los presidentes se han comprometido, la presidenta se comprometió y a la hora de la hora hay que ver. Sin embargo, al presidente en Guatemala ahorita pues se le ha vuelto como la oposición, lo que decía hace un rato la otra compañera que me presentó, es que la oposición ahora se plantea como estos defensores de sus ondas, ¿verdad? Pero que ahora está sumando al sindicato de magisterio, a uno de los sindicatos de magisterio, que es, este sindicato es bagre, o así, cochino, pero mueve mucho al magisterio porque es el que hace las mayores negociaciones de los pactos colectivos y tiene que ver con el salario y tiene que ver con el empobrecimiento y tiene que ver con la dignificación de una de las carreras más desprestigiadas en mi país. O sea, tiene muchas, ellos utilizan eso. Y eso fue el 1 de octubre y esto antier o ayer, ya no sé qué día estoy, pero fue el 27 de octubre. Ya en Chimaltenango hubo esta conferencia de prensa entre COCODES, que es comités comunitarios de desarrollo, parte de los comités municipales de desarrollo y el magisterio, llamando a madres y padres de familia a defendernos en contra de la ideología de género, ¿verdad? Por la vida y por la familia. Entonces, esas cosas son las que nos está ocurriendo. La siguiente, bueno, les quiero decir que, bueno, igual con todo esto y que ellos hacen sus diplomados pro vida y no sé qué y no sé cuánto, pues nosotras andamos haciendo las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Tierra Viva hace actividades con los grupos de jóvenes. La siguiente, hacemos las actividades con las lideresas, con las comadronas, que son las parteras tradicionales de nuestras comunidades, tratando de fortaleciendo discurso, haciendo defensa y haciendo pues incidencia política junto a otras, ¿verdad? Defendiendo los avances del consenso de Montevideo, de Cairo. Estamos ahorita con lo de Beijing, estamos peleando por la institucionalidad favorable para las mujeres y en esas nos encontramos en Centroamérica y disculpen por el tiempo. Vale, ahora pasamos como al último bloque, que me perdí, donde vamos a hablar cómo estos grupos están influyendo, así por decirlo, en general en las relaciones internacionales, cómo van también a los espacios multilaterales y allí también van con su agenda y allí también van a observar qué hacen las feministas. Y vamos a comenzar con Jan Jeffes. Ella es asesora principal de políticas y promoción en IPAS, una organización internacional de justicia reproductiva que promueve el acceso y el derecho al aborto. Jan tiene una amplia experiencia apoyando movimientos feministas a favor de la despenalización del aborto, en la creación de alianzas a favor de los derechos humanos y en la investigación de actores antigénero con un enfoque transnacional entre Europa y África. Nos va a hablar un poco de esto, que es lo que está más centrado ahora mismo, esos acuerdos comerciales entre Unión Europea y África, y cómo ahí incluso están ellos poniendo sus cláusulas, y no sé si un poquito más de Naciones Unidas me habías dicho, ¿no? Gracias. So I think I have a confession to make. I think I was trying to make a new metaphor yesterday. I was thinking about cells and mutations and organs. And I was like, yeah, why don't we call the anti-gender virus, which I'm sure has been done a million times. And probably the last thing we need is new metaphors. So let's stick to the Hydra. And going back to Noreen's point, I think what we need is new knowledge production, and we need more detail and analysis on the strategies and the political strategies that some of these groups are employing. And so forgive me in advance, and I hope I don't bore you to death with some of the more sort of recent researches that we've done and some very telling case studies of how anti-rights networks are acting in conjunction. I'm going to start with a little story that took place at the Committee on World Food Security in 2019. All 126 United Nations member states, except Russia, agreed to address the significant global problem of women and girls' disproportionate food insecurity. By 2023,
8 other countries had joined Russia in holding the world's 2.4 billion food insecure people hostage to their anti-gender view. Over a 4-year period, a near consensus project turned into an intractable quagmire when Russia and other ideological allies, including the Holy See and Indonesia, created havoc in the drafting process of a set of guidelines that were meant to address gender inequality in the context of food insecurity. They removed or diluted gender inequality. They removed the diluted language, addressing gendered barriers and acknowledging women's gender diversity. The guidelines were delayed by a year. The final product was significantly weakened and did not meaningfully attend to the needs of women and girls. The CFS is not the only multilateral space where new battles over gender are playing out. So to better understand this, we mapped out 13 cases of anti-gender campaigning in unexpected United Nations spaces that took place between 2019 and 2023 in a report called Mission Creep that is available online. These included the CFS, a treaty on crimes against humanity, World Health Organization strategies, UN agency program and budget, with extensive interviews of agency staff. And what they demonstrate is not only an escalated effort to advance anti-gender goals in unexpected UN spaces, but an increasingly coordinated and systematic attack, which enhances conservative member states' ability to cooperate on joint anti-gender negotiation positions. In the 5-year study, the number of obstructions in 1 year rose from 1 to 9, while the number of states involved jumped from 6 to 90. As the anti-gender movement has become much more influential at the UN in the last decade, they are opening new fronts and moving into spaces where their issues are an unexpected feature of debates. Moreover, they're increasingly acknowledging their dedication to monitoring the entire UN system. This is occurring even in technical reports, in UN agency budgets, and other administrative documents. We can expect anti-gender activity and therefore vulnerability across all thematic areas and processes of the UN, from political negotiations to the internal staffing policies of UN agencies. So the degree to which certain states have attacked language that was previously agreed by consensus suggests that their dedication to systematically opposing gender wherever it appears is relatively new. We heard a lot today about the pushback and the backlash, of course, and I'm not going to go back to everything that was said before. While these terms are newish, Sonia very rightly said, and when describing how types are being degraded, none of this is exactly new, and we can trace it back to the 1970s. The emerging alliances that started out in 1994 have morphed into institutionalized transnational coordination that takes shapes in many different networks and initiatives. Another initiative I'm going to talk about here is the ACP-EU agreements. A lot of people here may have not heard of the ACP-EU Accord, also known as the Cotonou Agreement. It's an economic partnership between Africa, Caribbean, Pacific, and European states. It started in 1975. It's a trade cooperation treaty, basically. And up until today, the negotiations, which took place every 5 years, had gone really without scrutiny, without controversy, or without debate. However, there were recent additions of ICPD language that had to do with human rights and development in the treaty. So some opposition groups, we could call small-ish, took issue with the agreement because it contained this human rights language. And these groups are Christian Council International, a Dutch-American organization, the Political Network for Values, which was mentioned this morning, a network of anti-rights policymakers, and the US organization Family Watch International, who has no secret to some of you in this room. So what did they do? They deliberately misconstructed the language in the agreement and the reality of how the agreement is supposed to be applied at a national level and at the legislative level. And they did an excellent job of manufacturing outrage against the treaty with national stakeholders, with parliamentarians, with civil society, and other decision makers to lobby against it. When I say an excellent job, it's because they really managed to saturate spaces where the treaty wasn't even being negotiated in other UN spaces. And they really centered this idea that the treaty was a threat to African children and African families
every time they took the stage, and they really managed to sort of link the multinational and the regional at this very sort of country level of organizing with press conferences, etc. So the emerging alliance between the Political Network for Values, which really works with leaders and parliamentarians, with Family Watch International, who works at the United Nations and at the country level, and with CCI, a fairly new Christian legal organization, really shows how they're maximizing their networks to connect the very global to the national and to impose regressive, fundamentalist, Christian views on human rights, family, gender, and sexuality. Family Watch International, for those of you who don't know it, is an ultra-right organization that lobbies at the United Nations and with countries around the world. It was pretty much founded by one director, Sharon Slater, who promotes anti-LGBT and anti-SRHR campaigns at the United Nations and internationally. And while Slater has always attacked the agreement and other UN and global feminist policies as colonialist in nature and ambition, she never reflects on the own colonial complicity as a US organization interfering in EU and African affairs. Christian Council International devoted a significant amount of time and money to mobilize against the ACP EU agreement. And back in 2021 already, they were trying to open offices in Addis Ababa in Ethiopia to monitor anti-Christian positions at the African Union. By mid-2021, many other anti-gender groups and anti-rights organizations, such as Citizen Go, who is known to everyone in this room, had started also petitioning against the agreement, but also other local African organizations, the Kenyan Christian Professionals, the African Bar Association, etc., etc. You see the pattern. A few weeks ago, the Wall Street Journal broke a story of the Russian embassy in Uganda transferring $300,000 to Ugandan parliamentarian staffers to host African lawmakers at the African Regional Parliamentary Conference. This conference, which took place in April 2023, had an openly anti-gender, anti-CSE agenda, and also happened to be hosted by the First Lady, Janet Museveni. At the Entebbe gathering, and of course Sharon Slater attended, lawmakers from around 20 African countries agreed on a common set of principles, including a pledge to outlaw homosexuality and legally define a person's gender as either male or female. Importantly, this conference was the backdrop to another event that took place the following month when President Museveni signed the draconian anti-LGBTI bill, the Anti-Homosexuality Act. Sharon Slater was also CC'd in the email that was sent detailing the Russian money transfer to the Ugandan parliamentarians. Why does she share such common cause with Russia in the East African country of Uganda? And why is Christian Council International opening offices in Ethiopia? These stories are emblematic, again, of how the anti-rights movement coordinates highly across geographies, across religions, to undermine human rights and advance a highly regressive social agenda. And speaking of Uganda, Uganda was the first country after Guatemala to implement the Institute for Women's Health National Health Framework, Protego, which is meant to be the operationalizing program of the Geneva Consensus Declaration, which was drafted by former Trump administrator Valerie Huber, an anti-CC, abstinence-only former Trumpy, to protect women, to protect children, to protect families. Actually, Protego is nothing more than an actual operational sort of program that is meant to exclude comprehensive sexual education, sexual and reproductive health services from ministerial programs that are being implemented. So it's been in implementation in Guatemala now for a few years. Uganda has just signed on officially. So what it's also showing, it's sort of the will of US actors to dismantle gender equality and human rights at this legislative level in other countries. Huber's work is directly linked to the Heritage Foundation Project 2025, which some of you talked about already this morning. And of course, she was central to the drafting of the Geneva Consensus Declaration. I'm not going to get into too many details on the Geneva Consensus Declaration here, but it's really a Christian nationalist manifesto with normally no power of enforceability and no mechanisms for implementation. Now we have Protego. Valerie Huber has been
stewarding and trying to get more signatories on the Geneva Consensus. Now the amount of signatories is up to 42, with Chad and Burundi being the latest signatories. The United States and Brazil have removed themselves from it, but the Secretariat is still in Hungary. All of that to say, Colombia is. The Geneva Consensus Declaration is sort of central to the foreign policy, of Project 2025. Earlier, Sonia talked about gender as the new front line for the Trump campaign. I think what is less known to the international public is how international that front line is. It doesn't just stop in the United States at a very state level. The ambition to stop abortion and to curtail national sovereignty laws. A lot of the signatories of the Geneva Consensus Declaration, for example, have relatively progressive SRHR laws, and abortion is always at least permitted in one instance in these countries. So Project 2025, for those of you who don't want to read it, there are many publications that sort of summarizes it. It's 900-page long. It was written by over 100 contributors, including groups that we have been monitoring forever, including the Heritage Foundation. And it really sort of details the first 180 days of a next conservative Trump administration. What it would do, really, I think, on an international basis, which is really sort of the heart of this international feminist solidarity discussion that we're having here, is revive certain frameworks like the Geneva Consensus Declaration. It would expand the anti-abortion foreign policy, known as the Global Gag Rule, this time to levels that we couldn't even imagine before, including affecting US-based organization and humanitarian assistance. And according to our research, this could scale up to $51 billion of US foreign assistance, and would make the United Nations agencies particularly vulnerable, including the World Health Organization, which was already targeted during COVID, and other UN agencies like UNFPA. When it comes to USAID, it's really simple. It's eliminating all references to gender, all references to abortion, all references to sexual and reproductive health and rights. So the playbook's there, and it's really explicit. There's a plethora of other measures that would be taken, firing all of the gender focal points from USAID, et cetera, and the list of who would replace them already exists. So why am I talking about Project 2025 is that it's really shouldn't be seen as sort of this standalone initiative, right? It's part of this integral, wider global anti-gender, anti-SRHR project, which we have been talking about all morning. And while it covers a huge range of issues, gender equity, abortion, LGBT rights, and fighting sort of woke culture with a very blurry left are at the core of this project. And even if Trump loses in a week, many aspects of Project 2025 are already taking place and are already underway, including the work that some of these partners like Alliance Defending Freedom are doing at the national level, but also at the international level, including in places like Geneva, the European Commission, etc. So Project 2025, it's based on already existing policies, already existing groups, which, as I've shown with Valerie Huber, the Geneva Consensus Declaration, Protego, these groups are already doing the work, and they're operating within this ecosystem. So, of course, it's not just about abortion and LGBTI rights anymore. Anti-genderism has become really a systemized tool, I think, of power analysis and a systematized approach that affects multilateral potential. It affects gender studies, academia, the laws, lives, education, and the rights of communities worldwide. So I think understanding just how much this strategy is morphing and highly adaptable and its ever-changing mutation can help us think better and more profoundly about strategies. Thank you. Thank you, Jan. Y ahora acabamos con Basha Shange. Ella es formadora crítica y consultora editorial en la Casita Ediciones y AfroFemCop, activista antirracista y afrofeminista.
fue diputada en el Parlamento de Cataluña en la legislatura de 2021-2024 y cerramos con ella y con esta mirada de las relaciones internacionales, los espacios multilaterales. Y bueno, nos vas a contar muchas cosas, pero saco sobre todo el tema de cuando el feminismo se convierte en caballo de Troya para abrir la puerta a políticas en contra de las mujeres en el sur global, y con el ejemplo claro de la política exterior feminista, que esto es una cosa muy europea. Y España tiene una, y bueno, pues, o dos, o una oculta y una en papel. Y te doy paso. Bien, pues sí, yo quería cerrar también esta mesa con esta reflexión colectiva, ¿no? Precisamente porque durante toda la mañana, todas las intervenciones, hemos estado hablando de políticas antigénero y cómo los grupos antigénero permean en las políticas públicas a diferentes niveles, ¿no? Como de alguna forma colocando, por un lado, la lucha, en el centro de la lucha de las mujeres a nivel internacional, la cuestión de la igualdad de género, los derechos de las mujeres, como si fuese algo realmente universal, cuando no es así, ¿no? Y por otro lado, como si la cuestión de los reaccionarios, identitarios, toda esta, digamos, reacción esencialista que podemos entender que tienen los grupos antigénero, los grupos antiderechos, que cada vez tienen más resonancia y por lo tanto pues, más visibilidad y permean sus políticas en las políticas públicas porque son más aceptadas, como si fuese algo propio de la extrema derecha y no algo propio del Estado-nación y de la civilización occidental en sí misma, ¿no? Entonces, desde una perspectiva feminista negra, que es mi marco ideológico y teórico, estamos ante una crisis civilizatoria a partir de la cual estas reacciones de los grupos antigénero no responderían solamente a una reacción de el hombre frente al retroceso de privilegios, etcétera, sino de la civilización occidental frente a esta crisis que ya no se aguanta más, digamos, porque el sur global ya no puede ser más explotado, la gente del sur global no puede ser más desplazada y por lo tanto se están acabando los recursos, la gente se está desplazando masivamente hacia otras zonas porque sus propios territorios están quedando desprovistos de recursos y de posibilidades de desarrollo de proyectos vitales y entendemos esta reacción antigénero, si podemos llamarla así, solamente, ¿no?, como una reacción esencialista del supremacismo blanco ante la caída de este proyecto civilizatorio que se basa en esta relación de poder con el sur global, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de agenda feminista global, de los derechos de las mujeres a nivel internacional y ponemos el género en el centro, como feministas lo que estamos haciendo es replicar este proyecto civilizatorio, porque no estamos teniendo en cuenta que la universalidad del género es una imposición colonial. Es una imposición colonial. Entonces, justamente hace un par de semanas pudimos tener el honor de tener aquí a la doctora Oyoronke Oyegumi, una gran filósofa, pensadora feminista africana, que precisamente basa su trabajo, igual que Ifeoma Adiume, igual que otras feministas africanas como Amata Aido, como María Meba, etcétera, etcétera, basan precisamente su crítica al programa o a la agenda feminista internacional en esta imposición del género que no aplica a las mujeres africanas, precisamente porque desde los feminismos africanos, si es que los podemos llamar así, porque también la propia palabra es una disputa, la lucha principal es contra el sistema colonial que hace todas estas injerencias, no solamente económicas, territoriales, etcétera, sino en la propia organización social de las sociedades africanas. Y voy a poner el ejemplo muy concreto de la sociedad yoruba, que es una de las más estudiadas en este sentido. A mí me toca porque yo procedo de Guinea Ecuatorial, soy descendiente de Guinea Ecuatorial y por lo tanto soy bubi, y eso quiere decir que vengo de una cultura matrilineal y matriarcal, con lo cual cuando nosotras decimos que nosotras como feministas afrodescendientes, como feministas negras, como feministas africanas, no luchamos por conquistar derechos, sino por recuperar los que la colonización nos quitó, lo decimos muy en serio, incluso al nivel de no entender el género como organización social principal. Y vuelvo a la
sociedad yoruba para hablar de una cuestión muy concreta como puede ser la propiedad privada, ¿no? Cuando decimos que muchas culturas africanas, muchas de ellas son musulmanas y por lo tanto en esta demonización o construcción del macho no blanco como terrorista universal, ¿no? Ahí vemos cómo algunas de estas sociedades a través después de este proceso de colonización acaban reclamando cosas que antes no eran así. Y me refiero a la propiedad privada como ejemplo porque fue uno de los debates en esta sociedad yoruba, una conferencia que hubo en los 70 en Zimbabue, donde se hablaba de esto y se preguntaba precisamente en un periodo postcolonial, ¿no?, quién era el propietario de una tierra concreta, porque en Nigeria, en esta zona donde se estaba debatiendo esta cuestión, donde predominantemente había la sociedad yoruba, claro, los líderes decían, el propietario de la tierra es la comunidad. No existe un propietario o una propietaria. De hecho, en lengua yoruba ni siquiera puedes hablar dividiendo el género porque no existe la generización de las personas porque esa no es la organización social, ¿no? Hay otras organizaciones a través de la edad, a través de la posición que la persona ocupa en esa sociedad, etcétera, pero no exclusivamente con el centro, con el género en el centro. A partir de esta época postcolonial, la propiedad privada pasó a ser del hombre o identificado como hombre en esos registros coloniales y poscoloniales, ¿no? Con lo cual, esta imposición de género generó un problema dentro de la sociedad yoruba que antes no existía. Es un ejemplo muy concreto para que entendamos un poco que la universalidad del género no es una lucha universal y todo lo que nos puede llevar, hasta dónde nos puede llevar el creer que esto es una política institucional que hay que desplegar desde las instituciones, porque muchas veces esta excusa sirve para seguir desmereciendo a las comunidades negras y marrones. De hecho, quiero citar a Rafia Zakaria cuando dice que precisamente a medida que las feministas han ido progresando en el seno de sus respectivas sociedades y empezando a ocupar puestos cada vez más relevantes, han construido un feminismo que utiliza las vidas de las personas negras y marrones como escena en la cual pueden mostrar a los hombres blancos sus credenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces estas agendas de defensa de los derechos de las mujeres, defensas de la liberación de las mujeres del mundo, etcétera, etcétera, sirve como excusa para operaciones militares, como por ejemplo estamos viendo en la zona del Sahel recientemente, con la agenda Masar Género, ¿no? Y de alguna manera permeamos esto socialmente, lo normalizamos y entendemos que incluso es deseable tener una agenda feminista internacional, una política exterior feminista que despliegue y exporte la igualdad de género de la que España se vanagloria, ¿no?, a otros lugares del mundo, cuando esto precisamente lo que hace es replicar una dinámica colonial que la política exterior feminista, poniendo el género en el centro, desdibuja totalmente. Cuando estamos hablando del proyecto civilizatorio occidental y nos quedamos únicamente en la igualdad de género, lo que estamos es ignorando totalmente las luchas de las defensoras de la tierra en todos sus territorios, que lo que denuncian precisamente es que las injerencias exteriores son las que provocan estos conflictos étnico-raciales, son los que provocan estas violencias dentro de un propio territorio, porque Occidente lo que quiere es controlar los recursos y la extensión de ese territorio, y las personas que lo habitan le importa, digamos que nada, ¿no? Entonces, a través de esta agenda de mujeres, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues un montón de diplomáticas, embajadoras, periodistas de todo tipo definen esta agenda institucional global y condicionan al público a creer que esta prioridad de la igualdad de género y la erradicación de la violencia machista es algo universal. El caso más flagrante de esto quizás sea, por ejemplo, el que conocemos como Abu Ghraib hace muchos años, en el que precisamente las políticas estadounidenses de vejación y violencia extrema contra personas árabes en Irak, al correrse, digamos, o hacerse públicas unas imágenes muy explícitas de esta violencia, permitió al presidente Bush condenar esas imágenes de vejación como si fuesen algo
algo aislado y no fuese la forma en que Occidente envía a sus cascos azules por el mundo, ¿no?, a pacificar el resto de territorios. Entonces, de alguna forma, esto permitió que se pudiese condenar ese extremo vejatorio, pero de ninguna forma se condenase la injerencia de la propia presencia de los Estados Unidos en ese territorio, ¿no? Otro ejemplo de esto sería el programa Masar Género, que tiene intervenciones ahora mismo en el norte de África y Oriente Medio, con este apoyo a las políticas de igualdad en la alianza G5 del Sahel, que comprendía Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad, hasta que afortunadamente Burkina, Mali y Níger se apartaron de este dispositivo de control colonial que llaman Alianza de los 5 Estados, pero que presidía España, por lo que sea, y entonces España designó como prioridad la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en su presidencia en esta alianza de los 5 estados del Sahel, que siempre preside un estado exterior. Entonces, por poneros otro ejemplo aún más en cuanto a la colonialidad del saber que implica este proyecto civilizatorio. Dentro de la política exterior feminista del Estado español se incluye una red de centros de pensamiento africanos y españoles para trabajar las temáticas del empoderamiento político, social y económico de las mujeres africanas y desplegar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con el objetivo, y cito textualmente, de que colaboren entre ellos y generen investigación aplicada a disposición de las instituciones españolas para aumentar la eficacia de su acción exterior en África. Cierro cita textual. Podemos ver el acta de su primera reunión en Internet y lo que dijeron las investigadoras africanas que estaban presentes en esa reunión fue que los países europeos han colonizado la investigación a través de las convocatorias de propuestas, pues están elaboradas para determinar su resultado. Además, los centros africanos no tienen control sobre la investigación ni participan en la definición de los conceptos centrales utilizados en las investigaciones, resultando que la mayor parte de las políticas para prevenir y combatir el extremismo se apoyan en suposiciones que la investigación raramente confirma. Las hermanas participantes indican que España ignora intencionadamente en su agenda securo-feminista, antiterrorista, evidencias como que, cito textualmente, los jóvenes colaboran con los grupos armados por los intereses de sus propias actividades económicas, o que las mujeres con educación religiosa son menos propensas a sumarse a la lucha armada, o que los grupos violentos son quienes realmente escuchan y prestan servicios útiles a las comunidades. Esto es un ejemplo de por qué existe esta autoorganización que de alguna manera es criminalizada y señalada como terrorista para poder tener allí la presencia militar que permita controlar ese territorio, y todo en nombre de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, porque las pobres mujeres del Sahel, si no, por lo visto, no tendrían salida, ¿no? Pero sin embargo, siguiendo en la zona del Sahel, tenemos proyectos como Muso Faso en Burkina Faso, que es toda una red de cooperativas de mujeres que se dedican a su actividad ancestral territorialmente, que es el cultivo de la chufa. De hecho, es de ahí de donde viene la chufa valenciana, y la horchata es originaria de este territorio, y a día de hoy estas mujeres que están organizadas en cooperativas han sido estafadas hace unos años por un empresario valenciano, y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad por parte del gobierno español no ha hecho absolutamente nada, cuando una de las principales motivaciones de esta agenda o puntos de esta agenda es la soberanía alimentaria, la autoorganización económica de las propias mujeres de esas comunidades, y cuando existen estas comunidades, estos proyectos, estas mujeres autoorganizadas, estamos hablando de miles de familias, no estamos hablando de 4 personas en una cooperativa, estamos hablando de miles de familias de un cultivo que es típico y ancestral en la zona. De alguna forma, pues proteger este tipo de iniciativas no entra dentro de su agenda de seguridad, ¿no? Lo que nos lleva a preguntarnos la seguridad de quién defienden estas agendas, ¿no? Entonces, aquí a nivel local sí que me gustaría mencionar esta cuestión, porque a nivel de agencia y soberanía y control de los cuerpos tenemos también organizaciones feministas en este territorio que están luchando por el respeto a esta agencia propia, como son las compañeras de Leizki Yaraku en Lleida, que están trabajando por la descriminalización de las mujeres
mujeres en los procesos de mutilación genital femenina, entendiéndolos como procesos comunitarios, entendiéndolos como procesos donde toda la familia, toda la comunidad debe estar implicada para poder ir erradicando esta práctica que efectivamente es nociva, pero sin criminalizar a las familias y sin de alguna manera imbuirse o dejarse llevar por este espíritu salvador blanco, ¿no?, que de repente invade a trabajadoras sociales, técnicas de todo tipo, ¿no?, que están en las instituciones intentando otra vez controlar los cuerpos de las mujeres y niñas africanas cuando ellas mismas pues ya tienen sus propias estrategias y sus propias tradiciones de lucha que en todo caso deberían ser algo de lo que aprender. Y fin, quería terminar esta mesa con esta reflexión, entendiendo que sí, efectivamente tenemos una lucha conjunta, pero que que los árboles de alguna forma no nos impidan ver el bosque, ¿no?, y que no nos dejemos llevar por esa voluntad de salvar a las mujeres del mundo, porque hay muchas mujeres del mundo que, como cualquier otra, sabemos salvarnos solas. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias a todas y perdonad por el momento cartelito que os tenía que haber avisado antes. Yo creo que con esta mesa le hemos dado un poco de forma a esa metáfora que nos presentaba la mesa anterior de la hidra, ¿no? Y ahora vemos todas esas múltiples cabezas en qué diferentes espacios se están infiltrando y pueden tener la cara de un sindicato de profesores o la de un experto en políticas comerciales en Naciones Unidas. Y el discurso de Basha, creo que en esta sala necesitamos respirar, cerrar los ojos y digerirlo durante 5 minutos, pero sí que teníamos ya indicios de que no estábamos hablando de género solamente, que estábamos hablando de más cosas, y creo que es un poco lo que nos ha venido ella a reforzar. Entonces yo no sé dónde está mi... ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí, podemos hacer como antes, un par de preguntillas. Si las respuestas son cortas o acotadas, mejor, y ahí podemos igual ampliar el este. Que levante la mano, por eso quien... Vale, por ahí hay 1, 2. Muchas gracias a ustedes todas, ha sido muy bueno. Yo tengo un comentario para Lucrecia y preguntas, y un comentario para Claudia también, rápido, voy a tratar súper rápido. Lucrecia, muy importante traer el comienzo de la reconfiguración de la ultraderecha en los 70, era Nixon, pero quiero acordar que eso no fue solo en Estados Unidos. Europa ha tenido un rol fundamental en esa reconstrucción. No voy a hablar mucho de eso, puedo compartir una entrevista en la que hablo en detalle, pero no sacar Europa de la escena y también comprender que América Latina estaba implicada. O sea, desde un primer momento había actores latinoamericanos implicados en esa reconfiguración, sobre todo en el marco del ultracatolicismo. Opus y TFP, por ejemplo, pero también otros, ¿no? Entonces, para que no quede eso como una cosa sola gringa del imperialismo americano. Pero no es solo, ¿no? Una observación necesaria, yo pienso. Para Jinka y para Claudia una, ¿no? Claudia, sí, claro. Ustedes vienen de los países en que hubo cambios políticos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Consenso de Ginebra, con Arévalo? ¿Qué no pasa? ¿Qué pasa con Protego? Y Kinka, how is the situation in Poland now? Que ya no ha hablado de un punto muy importante de la infiltración, que es la relatora especial para violencia contra mujeres y niñas, que es la señora Rima Al-Salem, que es hoy un instrumento de la política antigénero sentado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Y Claudia, muy rápido, muchas gracias. Yo pienso que es crucial pensar género siempre interseccional, ¿no? O sea, yo misma pienso que necesitamos género, pero hay que pensar género de manera interseccional y siempre
junto y acoplado con una perspectiva decolonial, ¿no? O sea, hacerlo en articulación. Incluso porque yo pienso que es muy importante para los feminismos decoloniales hacer en distancia de la acusación de que el género es colonial, que también está usada por las fuerzas antigénero. Cómo hacer esa separación hoy para mí es como un reto conceptual y político sobre el cual tenemos que pensar juntas, ¿no? Juntes. Vale, hola, hola, muy buena tarde. La que no me conoce, me llamo Diaya Diarra, vivo aquí en Cataluña. Quería dar gracias a hoy esta jornada tan importante, tan necesaria para hacer ese espacio que podemos encontrar y compartir. Eso es importantísimo. Y también dar las gracias a Vancha, que ha mencionado nuestro proyecto que hemos elaborado el año pasado sobre el 6 de febrero, que es una lucha que a las mujeres africanas llevamos día y noches a la sensibilización sobre la mutilación genital femenina, matrimonio forzado, pero muchas veces necesitamos más profesional europeo y nos encontramos, ¿no? Y esta lucha a veces se quedamos sola. Entonces, yo invito a hoy esta sala que hay muchos profesionales de salud, de administración, de político, lo que sea, que la lucha de 6 de febrero es la lucha para salvar a mucha mujer que ha quedado como víctima o su hijo o su hija está a punto de ser víctima de la mutilación genital femenina. Se trata de nuestra salud. Entonces, la salud es la más importante que podemos defenderlo. Eso es lo primero. Y luego lo que es la lucha de feminista, ya llegaremos. Un día ya llegaremos. Y que nosotros también, que podemos trabajarlo conjuntamente, porque también somos de feminista a todo lado, ¿no? A todo reo. Por tanto, la más importante para nosotras es la salvación de salud de nuestros hijas y nuestra nieta que van a nacer a futuro y que no pasan a práctica. Yo he sido víctima de la mutilación genital femenina. Yo estoy día y noche para que a la nieta de generación y que no converte. Y eso es lo que demando a la sala, a la lucha de 6 de febrero. Cualquier profesional que está en esta sala, demanem ayuda a tothom, a tota que se implique. Eso es lo que demanem. Gracias. Hacemos un cierre. Sino yo en respuesta a lo que hemos comentado, o sea, lo que ha comentado Sonia, totalmente. O sea, yo he puesto como hito, ¿no?, la administración de Nixon, pero vamos, o sea, es un ecosistema que global, europeo sí, gringo y europeo sobre todo, sí. Y ya está. Pues sí, gracias. No, me callé antes. Bueno, solo para retomar lo que les decía con respecto a que están en todos lados. Ese sindicato de magisterio no hay que verlo chiquito, es grande y hacen grandes cosas. Están moviendo a madres y padres de familia y están tocando a las casas, o sea, están pidiendo y recolectando firmas. Era lo que quería presentarles. Están recolectando firmas y entonces se están moviendo fuertemente y eso amenaza mucho lo que hacen las jóvenes agentes de cambio que les mostraba, las lideresas y las comadronas, porque entonces hacen como esa nueva lógica de lo que conocíamos en los 80s en Centroamérica del enemigo interno, pero ahora ya no armado, sino académico, letrado, con firmas, y es peligroso hacer esas cismas en las poblaciones, en las comunidades y que nos pongan a las personas contra las personas.
es jodido. Arévalo, pues le está costando un chingo. No lo dejan hacer nada, nos estamos acercando a las personas que están en su gabinete, son personas que además conocemos, o sea, son personas favorables en muchas cosas, pero la ministra de Educación, por ejemplo, que es la que tiene que llevar a la cabeza la política de la vida y la familia, la que se corresponde con el consenso de Ginebra, dijo, yo no voy a decir nada que me vayan a sacar de una vez. Pero ya el magisterio ya le está diciendo, es que llevaron unos libros y son los libros que tenemos de hace como 12 años y que lo único que tienen es pura genitalidad biológica, no tienen nada más, pero se están yendo con que es que... y el llamado de antier, o del 26, perdón, de octubre, de las comunidades y de los maestros, de la comunidad, de los cocodes, la foto que les mostré era... padre de familia, vayan y revisen qué libros les está dando el ministerio a los niños. Vean qué libros les está, vean el contenido y atrevámonos a denunciar porque eso es no sé qué. Y entonces se están moviendo mucho eso. Y entonces, ¿qué va a hacer Arévalo? Ahorita, pues ahí le andamos jodiendo nosotras, ¿verdad? Estamos ahí peleando por la Secretaría Presidencial de Mujer, estamos viendo cómo vamos a ir configurándonos, ¿verdad? Ana Leticia Aguilar es fundamental todavía para nosotras, tiene que relevarse, pero estamos construyendo ahí qué vamos a poder hacer para poder estar sin votar lo que políticamente se ha logrado con el voto, pero sí es cierto que además el presidente bajó su popularidad con respecto a lo que obtuvo previo a tomar posesión, que fue cuando más auge tuvo por la defensa de la democracia y las elecciones en Guatemala, y ahorita la última encuesta de Sid Gallup y la misma de Estado lo ha bajado en popularidad, y entonces, bueno, ahí estamos bien, midiéndonos y viendo qué vamos a poder ir haciendo y qué poder ir avanzando. I don't have much to say. I mean, I had to make editorial choices. For some of you who know me here, I've been going to the Commission on the Status of Women at the UN for 8 years now, and I have a lot of knowledge I wish I could delete from my brain of transnational actors and how they operate at the United Nations. I think here I was trying to focus on different processes that tell different illustrations of international infrastructure, but Reem is the special rapporteur for violence against women and a real sort of mouthpiece and an entryway for some of the worst turf ideology at the United Nations. And she participates in international platforms and arenas with really sort of extremist anti-rights actors. She just issued a new report on I don't even know, women in sports, basically. And she is a good example, I think, of a UN sort of capture in space and as an exporter of discourse. But there are many processes that that are on my research radar, including the Mormon Church, for example, and their land grabbing efforts in Latin America, in Africa. I think a big part of what we try to do is creating accountability from American and European groups as they act abroad with complete legal impunity and sort of participate in these human rights processes, and how that recolonizing of gender on their terms basically bumps against very sort of local feminist organizing, and how local feminists are trying to decolonize the way international feminism have been working on LGBT rights or abortion, and how fighting these organizations comes and really complexifies this issue as we're talking about here. And so how do we create spaces that aren't funded by international global feminist organizations, where these feminists have security to talk about abortion and LGBT rights in their terms. So I think I joined a lot of what we're asking ourselves here on this, and I'll stop here. Gracias. Bueno, el género y todo lo demás, ¿no? Se suele decir que es como el género más otras cosas, y es como, no, es que no es así. Yo entiendo lo que es el pensamiento interseccional, pero el pensamiento interseccional lo que tiene en el centro es la raza. Es la raza, la que tú tengas. O
sea, no por no ser una persona racializada en negativo, la raza desaparece. La raza quiere decir que entonces lo que estará en el centro será tu identidad como blanca y cómo eso atraviesa con las diferentes intersecciones, incluido el género, ¿no? Entonces, priorizar el género por encima de otras opresiones es pretender universalizar algo que no es universal. Entonces, es una explicación, no es un debate, quiero decir, es una explicación de que para muchas de nosotras, feministas negras, feministas africanas, el género no está en el centro de nuestra opresión. Entonces, cuando hablamos del pensamiento interseccional, es esto lo que tenemos que comprender. Cuando la doctora Crenshaw desarrolló esta teoría, esta propuesta, lo que estaba precisamente diciendo es cómo la identidad racial invisibilizaba las opciones de articular una respuesta jurídica para las mujeres negras en una situación concreta, ¿no? Porque como negras estaban cubiertas por una normativa, como mujeres estaban cubiertas por otra normativa y no podían demostrar que tenían discriminación en ninguno de los dos ejes porque estaban en el medio. Entonces, de lo que habla precisamente la interseccionalidad es cómo el supremacismo blanco ordena las políticas, los protocolos, las normativas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando otras personas prefieren hablar de feminismo interseccional, sea lo que signifique eso, o género interseccional, o centrar el género, estamos replicando otra vez este proyecto civilizatorio que pone el género en el centro, porque para muchas de nosotras no es así. Entonces, no es un debate, es una explicación de nuestra realidad, no es algo que pueda rebatirse o es simplemente una información que ponemos aquí encima de la mesa para que se tenga en cuenta, ¿no? Compartimos esta información, pero no está a debate que el género no es universal. The question is what's going on in Poland currently and what changed? Sonia, didn't you hear that we have democracy now? All fine. I mean, yes, the government changed, and you know there was so much bottom-up pressure from the streets to do something on abortion, with all polling saying 70% of people in Poland support a change that, you know, you would have to be an idiot of a prime minister not to take on, right, if you wanted. So I also want to say very, very strongly that the prime minister of Poland, Donald Tusk, who is also a prominent European figure, they used to be anti-abortion. They are now pro, and there are 4 bills waiting in the parliament, all of them shitty, to be honest, because what happens is that per definition, all abortion legislations are problematic, right? Because they are not evidence-based, they're not human rights standards-based, they're based on some sort of a preconception, for example, that abortion could be only legal till 12 weeks. So they paradigmatically wrong, right? And the Prime Minister said that he doesn't think anything of it will go through because they lack the votes. So please vote on us in 3 years again. Clearly this, you know, so I don't think we're going to get much, but a lot change in terms of social decriminalization. And I think there are parallels to be made between Poland and Latin America. And what was happening is that the people demand and the people self-organize in self-helping. And again, I want to say very strongly that we continue to think about abortion and legislations on abortion as if it is 40 years ago, you know, to give it to this legal and medical paradigm and continue to be a house of cards, or think that this is about evidence and healthcare, etc. Well, I think that's not. That's about the Hydra, right? It's essentially about deep dissonance of values and the notion that abortion can be easy, that it doesn't have to be controlled, that we have technologies which qualify as over-the-counter medicine. This, from public health perspective, is like aspirin. It doesn't require a doctor's prescription or even involvement of a healthcare professional. It's just too difficult for people to swallow because of the, figuratively and literally, because of all the things that we've been saying. Una cosita muy breve, querida. Sí, porque no he hecho referencia, es verdad que tú antes has dicho, cómo compaginar esta cuestión del género no está en el centro con los discursos, ¿no?, esencialistas de extrema derecha y tal. Pues trabajando la diferencia, como nos decía Lord,
trabajando la diferencia y entendiendo la diferencia como una potencialidad de entender mejor cómo el sistema nos oprime a cada una en nuestros territorios, en nuestro contexto, en nuestras relaciones, etcétera, porque el enemigo sí es común. Lo que nos activa no es común. A mí no me activa lo mismo que a otras personas, que a otras mujeres, que a otras feministas, pero me activa contra el sistema, que es el enemigo común, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de clase, es una cuestión de capital, es una cuestión de que el capitalismo está racializado, el capitalismo está feminizado, ¿no? El capitalismo siempre es racial, por eso hablamos de proyecto civilizatorio, y al final la frase con la que quiero de alguna manera resumir esta intervención crítica para que todas podamos digerir esto, es que un feminismo anticolonial requiere una traición al Estado-nación. Un feminismo anticolonial requiere una traición al supremacismo blanco. Un feminismo anticolonial requiere una traición a la propia identidad de las mujeres blancas. Requiere un suicidio racial. Y si no entendemos esto, es difícil articular algo real que realmente pueda servir de forma, podamos decir, universal, global, etcétera. Tenemos que hablar de raza y tenemos que traicionar esta cuestión. No hablar solamente en parámetros de género, porque hablar en parámetros de género es hablar dentro del supremacismo blanco, igualdad de condiciones, un trozo del pastel dentro de este mismo espectro, ¿no? Si no rompemos el espectro de la supremacía blanca, no vamos a romper el capitalismo racial, que al final es lo que ordena estas opresiones norte-sur.